Saludos, muy buenos días, bienvenidos a Plaza Alta. En el programa de este viernes vamos a hablar de la normativa que se quiere instaurar en la ciudad de Badajoz para controlar, para regular en las vías esos vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos o las bicicletas. Estará con nosotros en plató Yago, el pacense rapero que está teniendo muchísimo éxito con la canción que ha lanzado sobre la riada. Hablaremos también de alimentación saludable o de la educación sexual hacia nuestros hijos. Pero habrá otros muchos temas interesantes para ustedes que desarrollamos a continuación en nuestra ventana de actualidad. El jefe de prensa del alcalde de Badajoz, Javier Grajera, ha reconocido haber utilizado un perfil falso en Internet para criticar a la oposición y a otros medios de comunicación. En sus perfiles sociales hablaba despectivamente de todos los grupos políticos excepto de Ciudadanos. Ha reconocido el error, ha pedido disculpas por lo ocurrido y ha sido cesado de sus funciones. Precisamente este lunes en el Pleno del Ayuntamiento el portavoz socialista Ricardo Cabezas pedía explicaciones al alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, y también le preguntaba por la posibilidad de que en el equipo de gobierno haya otros perfiles falsos. Después de lo ocurrido con su jefe de prensa, señor Grajera, imagino que habrá preguntado a todos los concejales y personal de confianza de su equipo de gobierno para ver si tienen más perfiles falsos. ¿Me puede asegurar a día de hoy que no existen esos perfiles falsos? Muchas gracias. Obviamente no tengo conocimiento de ningún otro perfil que se pueda haber utilizado por parte de nadie de mi grupo, igual que no lo tenía anteriormente. El Partido Socialista ha pedido esta semana en el Pleno la reprobación de la concejala Blanca Subirán por el oscurantismo y la falta de transparencia, según han dicho, en la gestión de la institución ferial de IFEBA, donde la oposición tiene ciertas dudas sobre la legalidad de los ingresos recibidos. Blanca Subirán, por su parte, ha insistido en que jamás se ha alejado de su responsabilidad y asegura que desde el primer momento que ha tenido conocimiento de la situación ha intentado solventarlo. Gracias, señor presidente. Señor Vélez, una cosita, la institución actualmente no está parada. Yo creo que esa es una de las magias que tiene IFEBA, ¿no? Reinventarse. El año pasado, cuando no pudimos celebrar un Iberocio en su formato habitual, pues hicimos un Iberocio en tu barrio, porque veíamos que era necesario seguir manteniendo la ilusión de la Navidad y de Iberocio a través de IFEBA. Y en esta cuestión, pues ahora lo que estamos haciendo también es reinventarnos. Y FacePort, si bien no se puede desarrollar en el formato habitual, lo desarrollaremos en un formato más profesional y trabajando por estrechar lazos hispanolusos, ¿no? Y concretamente vamos a darle una importancia especial en esta ocasión a Turiberia. Y me reitero en mi primera intervención, jamás he eludido ninguna responsabilidad y seguiré trabajando desde esa responsabilidad y la profesionalidad. El Ayuntamiento está trabajando para que en Badajoz exista una ordenanza que regule el uso de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. El objetivo es minimizar ciertas prácticas que el Reglamento General de Circulación prohíbe, pero que actualmente en Badajoz se siguen viendo con frecuencia. Nos lo explicaba el concejal de Transporte, Francisco Javier Pizarro. Referente a los vehículos de movilidad personal, actualmente el Reglamento General de Circulación ya prohíbe que puedan circular por encima de los acerados. Igualmente también prohíben que puedan circular menores de 16 años con ese tipo de vehículos, así como más de una persona en uno de los vehículos. Actualmente vemos mucho en la ciudad de Badajoz cómo pueden ir incluso dos personas en un vehículo y eso es totalmente temerario para la circulación. También estamos viendo la práctica el uso de estos vehículos con auriculares que para escuchar música y tal. Ya eso está prohibido en el Reglamento General de Circulación, así como también circular habiendo consumido algún tipo de alcohol o drogas. Ahora, desde el Ayuntamiento de Badajoz, queremos desarrollar una normativa que vaya orientada a proteger tanto al usuario como al resto de usuarios de las vías de rodadura en la ciudad, mediante los cuales lo primero que estableceríamos sería la obligatoriedad del uso del casco. Actualmente es recomendable, nosotros queremos establecer la obligatoriedad. En segundo lugar, también queremos desarrollar esa normativa para poder establecer dónde pueden y dónde no pueden aparcar este tipo de vehículos. Y por último, pues también quizás vamos a intentar buscar o encontrar una fórmula mediante la cual sea obligatoria o no, estamos todavía estudiándolo,
la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil que proteja tanto al usuario del vehículo de movilidad personal como al usuario del resto de vehículos de la vía de rodadura. Este fin de semana el Hotel AC acoge un evento internacional de peluqueros empresarios. Será un acto que contará con la participación de distintos ponentes del panorama nacional. Nos vamos a reunir a nivel nacional muchos peluqueros, incluso va a haber personas que también viajen a nivel internacional para estar aquí en Badajoz con nosotros, pero sobre todo lo más importante, que también se va a poder retransmitir a nivel internacional vía online. Nuestro público al final es gente del sector de la belleza y de la peluquería, porque es un poquito el lenguaje que queremos comunicar, es realmente el encuentro que vamos a tener y sobre todo va enfocado a eso, a profesionales de la belleza. Al evento podrá asistir cualquier profesional del sector de la belleza que lo desee, siempre que solicite previamente su reserva, porque el aforo es limitado. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace es mío, mucho que me gustas, es tuyo. Y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Este sábado se estrenará en Badajoz oficialmente la canción Homenaje a la Riada de 1997 que ha lanzado el rapero Yago con motivo del 25 aniversario. Yago está con nosotros, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Bueno, felicidades por esa canción que está teniendo tantísimo éxito. Si te parece, la vemos para todos aquellos que todavía no la conozcan, ¿vale? Perfecto, Rebeca. Pues vamos a verla. Agua y lodo en la memoria, el cerro jamás olvidó la historia. El Ribillas y el Calamón arrastraron los sueños de muchas personas. Amparo perdió su casa, Adela trepaba con su criatura. Héroes sin capas con una zodia, salvando a la gente de ser ahogada. ¿Qué hacemos, Epi?, le preguntaban. Desaparecidos que buscaba, sin teléfono, luz y emisora. Pedro su vida se la jugaba. Vecinos que resistían, el barrio se unía, la gente luchaba. Un día todo y al otro nada. Son cosas que no se podrán olvidar jamás. Al ver la catástrofe aquellos días, niños que no se lo merecían, puentes y coches se sumergían. Gabriela, su hija, la rescató, saltando tejados en la noche fría. Antonia, la pobre, jamás regresó. La mala fortuna de Ana María. Una historia que todos sabemos, un momento para la memoria. Extremeños que un día se unían y al Cerro de Reyes volvía la gloria. Esto va por vosotros, por las 25 que siempre estarán, por los vecinos y por Badajoz, porque hay cosas que nunca se pudo llevar a Riad.
Bueno, pues ahí veíamos La Ría, ¿no? Así se titula esta canción, este videoclip, que se ha rodado íntegramente en Badajoz. Yago. Sí, la idea era esa, era grabarlo un poco en lo que era la zona de allí del Cerro de Reyes, ¿no? Que al fin y al cabo pues fue la zona que se vio más afectada en cuanto al tema de la riada aquí en Badajoz. Y bueno, sacamos ahí un poco, pues como puedes ver, a vecinos de la propia asociación de vecinos de allí, de afectados por la riada. Y bueno, también aprovechamos aquel día para que ellos mismos nos contasen un poco también alguna que otra experiencia que tuvieron. Y bueno, se puede contemplar incluso en el propio vídeo, ¿no? Cómo se ve a más de una vecina y algún vecino emocionado, ¿no? Cuando contaba su historia y tal. Y a nosotros personalmente se nos puso la piel de gallina, como se suele decir. Claro, y de revivirlo todo también. Y tú estás exactamente en un ático, ¿no? De una de las viviendas de allí. Estamos en la terraza de uno de los propietarios, que sale de hecho en el videoclip. Y bueno, la verdad es que fueron bastante amables con nosotros a la hora de cedernos a aquel sitio y tal. Y bueno, nos parecía la verdad que una toma bastante ideal, estéticamente hablando, a la hora de salir con ese micro ahí intentando imitar lo que sería un falso directo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la verdad que a ellos les fascinó, como se puede ver. De hecho, muchas veces salen riéndose en el videoclip de lo bien que se lo pasaron incluso. Y bueno, no todo iba a ser tampoco seriedad ni malas caras solamente por las anécdotas, ¿no? También queríamos mostrar que esto era algo que ya, pues en definitiva, se había conseguido superar, aunque realmente son cicatrices que están ahí, pero que no se terminan de ver, ¿no? Sí, lo comentamos ya aquí en otro programa, quizás pues ese mensaje de positivismo, de vida, que se quiere trasladar con este homenaje, con esta conmemoración, ¿no? Y no tanto pues la parte negativa. Cuando realizasteis el videoclip, Yago, no pensabais que ibais a tener este éxito. Uf, ni de lejos, la verdad. Si te digo la verdad, yo no... Al revés, yo de hecho pensaba todo lo contrario. Yo quiero decir, o sea, sabía que iba a tener en cierto modo algún tipo de repercusión, porque al final no deja de ser, pues eso, una historia que todos los habitantes de aquí de Badajoz, incluso a nivel de Extremadura, conoce muchísima gente. E incluso te diría que en las afueras, ¿no? Porque también fue algo bastante sonado a nivel mediático en televisión española, creo recordar. Pero claro, a mí cuando de hecho me lo propusieron, me daba mogollón de apuro eso, lo que tú me comentabas, el hecho de decir, ostras, que esto va a tener ahora mucha repercusión, es una letra que tiene también mucha responsabilidad, porque yo decía, ostras, esto a la hora de componerlo, o pasan dos cosas, o bien una de ellas, la gente se me tira al cuello y dicen, ¿qué acabas de hacer? O bien estaban encantados con lo que había hecho, pero bueno, por fortuna, oye, salimos bien parados, que de hecho, bueno, no solamente, es lo que digo siempre, no solamente fue un trabajo que hice yo, sino que aquí también hay mucho trabajo de equipo detrás. Estaba también el muchacho que grabó el videoclip, por ejemplo, que es Mike Films, que bueno, con él tenemos ya bastante background de otros trabajos que hemos realizado con él y eso. Y bueno, Evilman, que al final es el productor de Montijo, que le puso esa maravillosa banda musical de fondo, ¿no? Esa base. Y bueno, ya el guitarrista, Chop Chop, que también es de allí de la misma zona que el productor, es de Montijo. Y bueno, que es que al final es lo que te comentaba, es algo que en grupo pues no habría conseguido yo en solitario, ¿sabes? Entonces es un mérito que digamos de todos nosotros. ¿La idea inicial fue de Raúl Velasco? Sí, la idea digamos que partía de Raúl Velasco, que fue un poco la persona con la que yo hablé para llevar todo esto a cabo, pero sí que es cierto y tengo que decir que bueno, que la persona que a fin de cuentas se puso en contacto conmigo para esto fue otro rapero también de aquí de la ciudad de Badajoz, con quien tengo amistad. Él se llama VK, Víctor. Y bueno, fue un poco el que me dijo, oye Yago, pues mira, como tú haces música, también eres rapero y tal, te queríamos proponer pues eso de hacer una canción, porque tengo un amigo que lleva aquí un estudio musical en la zona de Badajoz, y bueno, me había propuesto hacer una canción por lo del aniversario de la riada y tal, y claro, a mí se me vino a la cabeza todos aquellos momentos que yo había vivido de pequeño en el cerro y eso, y no sé, digamos que en cierto modo para mí era como una pequeña manera de contribuir a superar ese episodio del que hablábamos algo. Porque ¿qué te une a ti, a la barriada del Cerro de Reyes? Bueno, pues como he comentado en otras ocasiones, mis abuelos, algunos de mis abuelos vivían allí en la zona, tenían su casa allí, y bueno, pues fueron en definitiva los que vivieron aquel día aquello, se lo transmitieron de boca a boca a mi padre. Y bueno, aparte de que mis padres también fueron allí a ayudar con todos los actos solidarios y los mercadillos que se hicieron en los días consecuentes a ellos, pues nada, básicamente fueron entre ellos y mis padres un poco por los que yo me enteré de lo que allí había sucedido.
y todo lo que a mí me sirvió un poco de inspiración, ¿no? Aparte de luego también los artículos de periódico que yo fui buscando por internet, experiencias de otras personas que a mí también me habían comentado ya en su día, de algunas cosillas que les habían sucedido allí y demás. O sea, una labor de investigación que has llevado a cabo también. Sí, bueno, yo prácticamente me recordó un poco a cuando tuve que hacer mi trabajo de final de grado, porque es que fue parecido, o sea, fue bastante parecido en cuanto al hecho de buscar fuentes de información, de empaparme básicamente de todos los medios, hablar con personas, o sea, fue un trabajo bastante... No es algo que, ¿cómo te diría? No es algo que yo suelo estar acostumbrado cuando yo hago una canción, por ejemplo, porque es que esto, digamos que en cierto modo también fue un encargo, entonces no es lo mismo que algo venga de tu propia inspiración, de tus ideas, de que tú vayas tirando de tu cabecita, ¿no? A que de repente te propongan algo y digas tú, vale, sé más o menos lo que pasó, pero es que me tengo que informar bien, más que nada por lo que te decía antes, de hablando en plata no cagarla. Entonces, ese era mi principal miedo, de decir, ostras, lo tengo que hacer bien, o sea, es algo que yo sé que tengo que hacer bien. Decías. Pero bueno, era un tema que te sensibilizaba por el tema de tus abuelos que vivían en esa barriada, ¿no? Entonces, por esa parte, bueno, has podido comprender muchos de los testimonios, en fin, y ha sido algo también, como tú decías, pues el decir, con esto puedo aportar yo algo, puedo colaborar de alguna manera. Sí, aparte de eso, te diría que de hecho fue un poco una experiencia un poco como de catarsis, ¿no? O sea, fue algo como de... Porque es eso, o sea, yo sabía lo que había sucedido y tal, pero claro, al ver otras historias y al informarme de otras cosas que yo no conocía, sí que es cierto que yo lo pensaba para mí, dije, ostras, yo esto no... en concreto, pues había historias, ¿no?, de personas que habían desaparecido, como por ejemplo Antonia, que es una persona que mencionó en la canción, que nunca apareció su cuerpo. En fin, o sea, había también una muchachilla creo que tenía 7 años, si mal no recuerdo, cuando le pilló el tema de la riada. En fin, son cosas que dices tú, ostras, se te hiela un poco la sangre, ¿no?, cuando lo lees y dices tú, jope, que yo haya podido llegar a este punto de llegar aquí, de eso, de hacer una canción y aportar de algún modo a que esto se supere y, en definitiva, nuestro granito de arena entre todos que hemos hecho. También, claro. Exactamente, que no es... O sea, es algo para que la historia no caiga en el olvido, en definitiva. En cierto modo, pues, sientes eso, sientes, pues, la sensación que hablábamos de catarsis, de un pequeño orgullo, ¿no?, de decir, ostras, hemos podido aportar a que esto se supere. Y encima, bueno, pues te sientes bien en cierto modo de que la gente haya querido contar contigo, porque al final eso demuestra que tienen confianza en tu trabajo, en que puedes hacer las cosas bien y bueno, como artista eso pues te sientes muchísimo más completo, aparte de lo que te digo a nivel personal, es que te llena muchísimo. Te enorgullece, claro que sí. Se estrena mañana oficialmente en el Templete de San Francisco, este sábado, donde bueno, pues va a haber un escenario para otros artistas, porque hay que recordar que los actos centrales de esta conmemoración de la riada de 1997 tienen lugar este fin de semana en Badajoz, aunque ya se llevan haciendo pues muchísimas actividades a lo largo de estos últimos 30 días. Sí, la verdad que tanto aquí como lo del hecho de tener que venir aquí al plató, por ejemplo, como lo de tener que dar un concierto, y mira que ya hemos dado bastantes conciertos, es algo que a mí personalmente me sigue poniendo todavía bastante nervioso, pero es lo que le digo siempre a muchos amigos míos, son nervios que se agradecen, o sea, son situaciones que dices tú, ostras, estoy nervioso, pero a la misma vez te sientes guay, o sea, dicho mal y pronto te sientes guay, porque al final notas que también tu carrera artística va avanzando, que vas dando un paso más. Es lo que hablaba contigo hace un ratito, por ejemplo, de que yo es la primera vez, por ejemplo, que me siento aquí en un plató como tal. Para mí esto es ya como un... o sea, no sé, lo he hablado incluso con mi familia por WhatsApp cuando se lo comentaba, claro, y tal. Algo extraordinario, sí. Exactamente, y estaban ya un poco pues las típicas bromas, los cachondeitos estos de te vas a hacer famoso, ¿no? Claro. Y digo, madre mía, ya quisiera yo, digo, pero tampoco creo que llegase a tanto, pero oye, mira, te sientes súper bien, la verdad, es una experiencia muy grata. Me alegro mucho. Bueno, te han llamado de otros medios de comunicación, ¿verdad? Sí, de hecho, ahora dentro de un ratillo también tenemos una tertulia en la radio de allí de Onda Cero, de aquí de Badajoz, y bueno, es que esta semana ha sido un no parar de temas de llamadas, bueno, de hecho hace poco estuve, por ejemplo, con mis chicas, estuve en la zona de Óbidos en Portugal, y de camino para Óbidos era continuamente el teléfono sonando, cuando no, por ejemplo, que me llamaste tú de lo de Badajoz Directo, de Onda Cero, de Canal Extremadura, de tal, y digo, madre mía, o sea, es algo a lo que no estás acostumbrado, porque sí que es cierto que con otras canciones que habíamos hecho anteriormente habíamos tenido alguna que otra repercusión con compañeros vuestros, por ejemplo, de Canal Extremadura, de Muévete, nos hicieron una entrevista, de hecho,
por una canción que hicimos en el MUBA y tal, que coincidió con el 100 aniversario y bueno, tuvo también un cierto boom mediático, ¿no?, que se diría, pero no tanto, claro, no fue tanto, no fue tan a nivel de, madre mía, si es que, o sea, me he tenido que coger de hecho el otro día una hojita y apuntarme ya las citas y todo, porque es que digo, al final se me va a colarse alguna con otra y no, te pones nervioso, te tienes que organizar y no sabes cómo hacer las cosas, no estás acostumbrado, bueno, entonces... el precio de la fama, ¿no? Uy, ya quisiera yo. Bueno, Yago, enhorabuena por ese gran trabajo que habéis hecho, bueno, que salga todo muy bien mañana allí en San Francisco con ese concierto que vas a dar para todo Badajoz, y muchísimas gracias que hayas estado aquí con nosotros esta mañana, porque como bien dices, sabemos que tu agenda está ahora muy ajustada, así que muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Rebeca, y bueno, a los compañeros que están aquí también con nosotros y que nos ayudan a que esto salga bien. Muy bien, un saludo. ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persianas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras, mamparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook, Persianas Badajoz. Y comenzamos ahora la sección de Nuestros Pueblos, patrocinada por Diputación Provincial de Badajoz, para conocer ahora un poquito más, si cabe, Fuente del Maestre, y lo hacemos, bueno, pues Juan Antonio Barrios con su alcalde. Bienvenido, Juan Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un placer que estés aquí en representación de este municipio que tenemos en la provincia de Badajoz, Fuente del Maestre, como digo. ¿Dónde está ubicado y qué población tenéis ahora mismo, Juan Antonio? Bueno, la población, estamos cerca de 7.000 habitantes, somos 6.820 y tantos, y estamos en el centro de Tierra de Barro, estamos cerca de Almendralejo, de Villafranca y también de Zafra o de Los Santos, ¿no? Entonces nuestra ubicación pues en Tierra de Barros. ¿Ha crecido mucho en los últimos años? Hemos perdido algo de población, pero bueno, nos estamos manteniendo bien, porque, por ejemplo, en los 10 últimos años habremos perdido 150 o 160 habitantes en relación a lo que están perdiendo otras poblaciones, y sobre todo aquellas poblaciones de mayor densidad, pues la verdad que estamos satisfechos. ¿Cómo es el entorno que tenéis ahí alrededor del pueblo? Bueno, pues todo el entorno principal es todo de viña, de olivo, que es nuestro principal fuente de ingresos, y luego un entorno muy bonito, tenemos un entorno medioambiental importante, también tenemos bastantes patrimonios dentro de lo que es la ciudad, pero repito que lo que más ve a alguien que se acerca a Fuente del Maestre, venga por la carretera que venga, son viña y olivo. Su actividad económica se basa en eso, en la agricultura. Sí, también hay mucha actividad económica en el tema de los servicios. Tenemos grandes empresas, tenemos las bodegas López Morena, que como sabéis pues son los terceros exportadores de vino de España. Tenemos también otra empresa importante, Spalum, que también se dedica prácticamente a los perfilados de persianas y que comercializan en todos los continentes, y Haitesa, otra empresa también que hace gafas, empresa de fruta. La principal fuente de riqueza de Fuente del Maestre es la agricultura, pero es verdad que también que el sector servicios es muy importante para nuestra ciudad. ¿Y el turismo de Fuente del Maestre, Juan Antonio? Cada vez tenemos más, porque es verdad que cada vez se ve que hay un aumento en el tema del turismo rural, ¿no? Entonces nosotros recibimos mucho turismo, sobre todo porque yo siempre digo y vengo vendiendo que el turismo local no lo podemos vender independiente uno de otro, sino tenemos que venderlo más por comarca. Entonces nosotros estamos dentro de dos ciudades importantes, como es Almendralejo, como es Zafra. Entonces Fuente del Maestre, para las personas que visitan o que tienen una estancia de más de un día, por ejemplo en Zafra, pues una ciudad donde suelen visitarse. Entonces es verdad que vamos viendo que se va aumentando el turismo, pero repito que yo creo que ahí sí deberían ser proyectos provinciales o proyectos de carácter comarcal más que proyectos locales. Estamos viendo en la pantalla grande pues algunas de las fotografías de este municipio de Badajoz. Bueno, pues hemos visto la iglesia, ¿verdad?, a destacar. ¿Qué otros edificios o monumentos tenéis allí? La iglesia, la más importante, la Junta de Extremadura la aprobó en 1997, si mal no recuerdo, declararla bien de interés cultural, entonces es digamos el edificio más importante. Luego tenemos, que también lo hemos visto ahí en la pantalla, lo que es la Plaza del Corro, donde está la Fuente del Corro, y de ahí viene el nombre de Fuente del Maestre, ¿no? Está el Palacio del Gran Maestre, que de ahí viene también el nombre de Fuente del Maestre. Luego tenemos muchísimo patrimonio eclesiástico, en total
tenemos entre ermitas e iglesias, son 9 las que tenemos en la ciudad. Y luego, bueno, pues el patrimonio también es bastante interesante. Todo el patrimonio, tenemos una zona de recreo donde además celebramos nuestra romería de San Isidro, que son 4 o 5 días de romería, y ahí tenemos enclavado lo que es el albergue, lo que es, perdón, el aula de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos un patrimonio histórico importante, tenemos parte de la muralla que se conserva también y que fue restaurada también hace unos 20 o 30 años. Entonces, bueno, el patrimonio histórico de Fuente del Maestre es interesante. Es importante. Lo pregunto siempre por la gastronomía. No sé si hay algo típico, algún plato, algún dulce que nos puedas decir de allí, de Fuente del Maestre. Bueno, el dulce más típico se llama la rosca de viento. Son tan típicas que yo creo que está recorriendo prácticamente casi todas las localidades, sobre todo de la provincia de Badajoz. Pero tiene mucha fama la repostería de Fuente del Maestre. Son muchísimas las personas que se acercan a Fuente del Maestre a comprar dulce, no solamente este dulce que es muy típico de allí de Fuente del Maestre, que es verdad que en otro sitio yo la he visto, pero ninguna llega a tener el éxito de este dulce está en la miel que utilizan, ¿no? Pero hay muchísimas personas que comen dulce de Fuente del Maestre. A mí, por ejemplo, hay muchos compañeros, tanto ahora que estoy aquí en Badajoz en la Diputación, cuando estaba en la Asamblea, que me encargaba los dulces típicos, lo que se conoce como dulce de basto, que son pues los bollos, las perronillas, los mantecados, las magdalenas, etcétera, etcétera. Entonces, los dulces de desayuno son muy típicos de Fuente del Maestre y tenemos mucha fama, y además es uno de los sectores que hace que haya muchísima gente que vaya a Fuente del Maestre. También tiene fama la fruta, ¿no? Yo creo que también es bastante famosa la fruta. Sí, la fruta, tenemos almacenes importantes, almacenes no solamente que se quede para distribuir fruta a nivel local, sino también en toda la comarca y parte de lo que es la provincia de Badajoz, y por eso antes lo decía, ¿no?, que el sector servicio es muy importante también para la economía de nosotros, de los fontaneses. Y ya preparando, supongo, Juan Antonio, pues lo que va a ser la campaña de Navidad 2022, ¿no?, con esa iluminación del pueblo ya inminente, ¿no?, el día 25, si no me equivoco, de noviembre. Sí, el 25 tenemos el encendido de luces. Lo vamos a encender el 25 por una razón, porque además lo hacemos coincidir con una feria sectorial que vamos a tener del pequeño comercio de la localidad, y lo vamos a hacer coincidir ese fin de semana. El hecho de encender las luces, tenemos que tener en cuenta primero, ahora que se habla mucho del ahorro energético, que las luces LED consumen muy poco. Todo el alumbrado navideño de Fuente del Maestre puede consumir lo mismo que a lo mejor un día el alumbrado general de la ciudad. Y es verdad que el ambiente navideño que da todo lo que es el alumbrado de Navidad hace que la gente salga muchísimo más a la calle, ya que vivamos la Navidad, y las Navidades son una fiesta donde se consume mucho. Son fiestas de muchas compras, son fiestas donde, bueno, pues la mayoría de las familias salen a cenar. Entonces ese ambiente es importante, y también es cierto que al ser uno de los primeros pueblos que quizás vayamos a encender las luces de Navidad este año, pues también luego hay el otro hecho positivo, es que hay muchas personas que van a ver el alumbrado navideño de Fuente del Maestre. Entonces nosotros la idea es encenderlo el día 25, y luego, bueno, pues ya a partir del día 25 tenemos un montón de actividades que las hemos venido haciendo a lo largo de estos años, pero también pues ya prácticamente hasta que pase Reyes, que terminamos con la cabalgata de Reyes, pues tenemos actividades para, como yo siempre digo, para todos los públicos, para todos los gustos y para todas las edades. Hombre, a destacar el Belén viviente, ¿no? Muy importante. Además, este año no solamente va a estar un día, sino lo vamos a tener todo un fin de semana, porque es verdad que es una pena que después del esfuerzo, del trabajo y del buen hacer de todos los que participan en el Belén viviente, pues que en años anteriores solamente haya estado un día. Entonces este año lo vamos a prorrogar todo un fin de semana. Juan Antonio, quería preguntarte también por los planes de Diputación Provincial de Badajoz. No sé si también han llegado de alguna manera a Fuente del Maestre. Viene llegando porque los planes de Diputación llega a todos los pueblos de la provincia de Badajoz. Es algo que yo quiero destacar de la Diputación de Badajoz. Aquí los planes sí se reparten con criterio objetivo en relación a las necesidades de los municipios y también teniendo en cuenta la población que tiene cada municipio. Entonces, como llega a todos los pueblos de la provincia de Badajoz, a mi pueblo también llega, y la verdad que para nosotros son importantes. ¿Ha habido alguna infraestructura que se haya podido mejorar o reparar con estos fondos? Ha habido muchas. Ahora, por ejemplo, tenemos en marcha, del último plan Cohesiona, tenemos el arreglo de los parques infantiles, también algunas obras de asfalto,
pero, por ejemplo, obras importantes, pues por ejemplo el campo de fútbol de césped artificial, ¿no? Ha sido gracias a Diputación, pero luego ha habido mucho, el propio Museo José Gordillo pues también tiene fondos de Diputación, y no solamente en tema de infraestructura, sino también ha habido fondos que ha ido destinados al empleo y en definitiva al desarrollo de la localidad. Y luego pues participamos también en todas aquellas subvenciones que Diputación va sacando a lo largo del año, en temas pues de fiestas, de cultura, de deporte, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que el sello de Diputación está muy presente en mi pueblo, como creo que está en la mayoría o la totalidad de los pueblos de la provincia de Badajoz, y esperemos pues vamos que siga viniendo muchos planes y muchos proyectos, porque es importante para las localidades. Claro que sí, que así sea. Pues Juan Antonio, un placer que hayas estado con nosotros en Plaza Alta. Muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a Fuente del Maestre, y bueno, pues espero que podamos visitarlo esta Navidad. Pues encantado, estáis invitados todos. Tenemos actividades, repito, a lo largo, pues prácticamente del 25 de noviembre al 6 de enero, hay actividades para todos los gustos, y muchísimas gracias a vosotros, pues bueno, pues a mostrar y abrir la ventana de Fuente del Maestre. Gracias. Gracias. Y en la sección de cultura les contamos que esta noche a las 9 se representa la obra Tenorio, Sombra y Luz, escrita y dirigida por María Jesús Bodes, del grupo Teatro Talía Teatro. Muy buenos días. Muy buenos días. María Jesús y Virgilio Becerra. Buenos días. Bueno, pues un placer que estéis aquí en Plaza Alta con nosotros para hablar de esta obra que se representa hoy, esta noche, en el Teatro López de Ayala, y que, bueno, como me decís hace un ratito, es un estreno, ¿no?, aquí en Badajoz. Es un estreno, nuestra función, nuestra obra es un estreno. Ha habido otros, de otras compañías, pero la nuestra es un estreno esta tarde, esta noche. Primera vez Tenorio aquí en Badajoz, aunque hay una reivindicación que tú harías, María Jesús, precisamente. Sí, primera vez, bueno, sí que se ha hecho hace un par de años. Lo que pasa es que con la pandemia al medio, pues ha habido ahí un salto de representaciones, pero yo sí que quiero reivindicar con esto. Cuando empecé a escribir el libro, porque es un libreto basado en un libro mío, en una adaptación, en una versión sobre el Tenorio de Zorrilla, cuando empecé a quererlo escribir, era para reivindicar el hecho de que en Badajoz antes se representaba el Tenorio todos los años, era, bueno, una fiesta más, además de los santos y todo eso, y de Halloween, pues el Tenorio es una tradición española maravillosa. Y entonces esa fue un poco mi idea al empezar a escribirlo, y esa es la idea que nosotros queremos lanzar hoy, a ver si es posible que cada año pues se represente un Tenorio en nuestra ciudad como era antes. Porque es algo que se ha perdido. Se ha perdido, exactamente, es una costumbre que se ha perdido. Era muy antigua, vamos, yo recuerdo de pequeña, ya lo he dicho alguna vez, ir con mis padres al teatro en los primeros días de noviembre, como una tradición muy interesante. Yo recuerdo, tengo un vago recuerdo del Teatro Menacho, que era un teatro en el centro de Badajoz, donde íbamos a ver el Tenorio todos los años. Era una costumbre preciosa, y de hecho la hay, sigue habiéndola en muchas ciudades de España y de Hispanoamérica. ¿Y cómo es la versión, María Jesús, que has escrito de este Tenorio? Bueno, primero tiene una salvedad, que es que he prosificado parte de la obra de Zorrilla, porque está basada en la obra de Zorrilla, no en la de Tirso ni en otras anteriores. He prosificado parte de la obra para darle una cierta movilidad, una cierta plasticidad más actual. Y esa parte pues se pretende en la escena, en la dramaturgia, pues representarla en cine, representarla en imagen. Es un poco un guiño a lo actual. En cambio, el verso de Zorrilla, muchas veces cortado y algunas veces versionado, pues por actualizarlo, se representa siempre en la escena. Es el homenaje maravilloso al teatro en verso del romanticismo español, claro. Entonces, esa es un poco la salvedad que tiene este Tenorio nuestro. La particularidad. ¿Y cómo es el elenco de actores? Virgilio, ¿a quién representas tú? Pues yo represento a dos. A dos. Hago dos papeles, uno es Butarelli, que es el camarero, el mesonero de la hostería del Laurel, y luego me transformo en Avellaneda,
uno de los acompañantes del Capitán Centella y los caballeros. Y los caballeros. ¿Cuántos actores vamos a ver en escena esta noche? Fíjate. 21. Somos, y así todo hay quien hace 2 papeles. 21. Es que sí. Arriba de las tablas suben 22 personas y yo que me escondo, porque somos en realidad 22. 22, el grupo 22. El grupo 22. Muy numeroso, es una locura, pero el origen de este grupo de teatro, de esta compañía de teatro, era hacer una actividad social con la cual cabe todo el mundo. Todo el que quiera venir, ahí tiene un sitio, aunque sea pequeño, pero siempre importante. ¿Cómo funciona ese grupo Talía Teatro, ¿no? ¿Cuántas veces ensayáis? ¿Cuándo quedáis? Pues ensayamos los miércoles, siempre. Bueno, generalmente los miércoles. No sé que haya disponibilidad de un día a otro, pero generalmente los miércoles, todos los miércoles nos reunimos, hacemos nuestro ensayo, y nada, ahí vamos tirando y luego, bueno, pues nosotros particularmente dijimos de poner una cuota, hacemos una pequeña cuota y una aportación, porque claro, todo esto vale mucho dinero. Claro. La grabación, por ejemplo, se dispara, ahora los técnicos... Sí, la puesta en escena, todo. Todo. Entonces, claro, que somos un grupo amateur, somos un grupo de aficionados, ¿no? Y además un grupo con, ya digo, con una vertiente social importante, que además no estamos en ningún circuito, no por nada, en ningún circuito de teatro de Badajoz ni de Extremadura, y no estamos asociados, con lo cual nos autofinanciamos de una manera pues muy sencilla, con unas pequeñísimas aportaciones de cada uno a la asociación, porque somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, y bueno, pues esa aportación nos hace hacer una pequeña hucha, y luego, bueno, pues vamos haciendo poco a poco como vamos pudiendo. Es un grupo de teatro independiente. Y que siempre, bueno, participáis en alguna obra en el Teatro López de Ayala o en otros sitios de Badajoz, ¿no? Sí, hemos hecho... Siempre estrenamos en el López de Ayala, siempre nuestro estreno, pero bueno, luego hemos llevado otras funciones, pues estuvimos en el Gran Teatro de Cáceres, hemos estado en Almería, estuvimos en el Festival de Teatro de Elvas, en Madrid, también en un centro social, en una agrupación social que nos invitaron, es decir, lo hemos llevado nuestras funciones, nuestros trabajos por ahí, con mucho sacrificio, pero bueno, y aquí en vuestra ciudad, ¿cómo va la venta de entradas para esta noche? Bueno, pues el patio de butacas está prácticamente vendido. Y bueno, como te comentaba anecdóticamente, he entrado hoy en la venta de entradas del López y tenemos a 2 personas ya en arriba. Anfiteatro. Bueno, se ve muchísimo mejor, para mí entender, se ve mucho mejor desde arriba que desde abajo. Sí, el teatro en esta perspectiva tiene el sonido muchísimo mejor. Yo siempre que hay un concierto o hay algo, siempre me voy a... Sí, la música sí. Por ese sistema. De todas maneras, no sé... Y más hoy con la proyección, porque como va proyección, a los de abajo quizás les va a molestar algo. No molestar, cuidado, no quiero decir molestar. Desde arriba lo van a ver muchísimo más nítido, más panorámico, toda la pantalla. Sí, pero bueno, yo soy de mirar la botella medio llena, así que medio llena. Por eso te digo que... Bueno, de todas maneras, aquí en Badajoz es bien sabido que lo dejamos hasta el final, ¿no? Y que a veces la venta de entradas se dispara por la tarde. Sí. Efectivamente. Pero es que acaban de llamarme hace un rato un grupo de 5 o 6 que si se sacan las entradas por la tarde, digo, pues claro, o sea que bueno, es cierto. Sí, estamos a tiempo. Estamos muy a tiempo. Bueno, pues una invitación, ¿verdad?, a todo el público de Badajoz que acudan esta noche al Teatro López de Ayala, claro que sí, apoyando la cultura de la ciudad y apoyando a estos grupos amateur, pues para ver Tenorio, Sombra y Luz a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, muchísimas gracias por haber venido, que sabemos que estáis ocupadísimos y que sea un éxito. Muchísimas gracias. Mucha mierda, como se suele decir. Eso, exactamente, muy bien, muchas gracias. Abrimos ya la sección de educación para hablar hoy con Carlos Pajuelo, bueno, pues de esa dificultad que tenemos muchas veces los padres para hablar con propiedad de la educación sexual con nuestros hijos. Bienvenido, Carlos, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, muchas veces confiamos más en lo que aprendan en la calle nuestros hijos en relación a la sexualidad. Sí, pero claro, confiar en
en que un influencer de 13 o 14 años sea el que instruya a nuestros hijos en un tema que tiene su importancia, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, la dimensión sexual de los seres humanos es un aspecto de nuestra vida, ¿de acuerdo?, que es importante. Y si los padres enseñamos a nuestros hijos a cosas tan sencillas como cruzar el semáforo, a que aprendan normas de comportamiento, a que sean respetuosos con los demás, ¿cómo vamos a dejar un tema que es tan importante en manos de la providencia, ¿no? Es decir, a ver si hay suerte. Que eso, de alguna manera, es lo que nos ha pasado a todos. Esto es, los padres por lo general tienen dificultad para hablar de este tema con sus hijos y se deja, de acuerdo, un poco a lo que vaya viniendo, a lo que vaya viniendo, ¿no? Sí, que es algo común. Claro, pero claro, esto es lo que vaya viniendo, muchas personas, de acuerdo, lo que les va viniendo, y sobre todo, de acuerdo, una actividad como esta, ¿no? Es decir, a veces son cosas desagradables, entre comillas, y son cosas desagradables por falta de información, claro, o por una información errónea. Yo creo que los padres tenemos ante este tema que, sin ningún tipo con tranquilidad, ¿no?, y con normalidad, y desde que son pequeñitos, ir poco a poco empezando a hablar. Y mucho más, ¿de acuerdo?, en una época en la que Internet es parte de la vida de nuestros hijos. Y Internet les da a nuestros hijos muchos modelos de comportamiento, de conducta, y entre ellos el de claro, nuestros hijos ven pornografía, pero no ven pornografía porque sean unos guarrindongos, ¿no?, que vayan buscando por ahí, sino porque se la van a encontrar. Internet está lleno de... Claro. Y claro, alguien tiene que hacer una contrainfluencia, ¿no?, de acuerdo, para que nuestros hijos no vayan a entender que realmente la vida sexual es eso que se ve, claro, eso que se plasma ahí, ¿no? Eso que se plasma ahí. Entonces yo creo que es una tarea importante que hay que hacer desde que son pequeños y con tranquilidad. Sí, es algo que debemos tomarnos en serio los padres. Sí, yo creo que totalmente en serio. Como si yo diría además que todos nosotros, ¿no? Es decir, nuestra vida sexual juega un papel importante en nuestra vida, es decir, pero en muchos de los casos nuestra vida sexual se lleva como las hemorroides, se sufre en silencio, ¿no? Porque hay dificultad, ¿verdad?, claro, para contar, ¿no? Para poder hablar, para poder gestionar, para poder aprender. Yo creo que por eso es importante que los padres, vuelvo a decir, desde la tranquilidad, desde que son los hijos pequeños, vayan introduciendo temas de educación, ¿no? Pero ¿cuál sería la edad más propicia para hablar con ellos, ¿no?, y para tener ya un poquito una conversación seria? Claro, vamos a ver, es que antes de que llegue el momento de la conversación en seria, porque claro, tú le dices a un hijo adolescente ya, dices, hijo, siéntate que vamos a hablar, claro, tu hijo, mamá. Que me dejes, ¿no? Que me dejes, no, sí. que me dejes. Yo creo que esto es algo que hay que ir empezando desde que son nuestros hijos pequeñitos, ¿no? Es decir, sí, cuando tienen curiosidad efectivamente, y desconocimiento. Efectivamente, porque nuestros hijos hacen preguntas desde que son pequeñitos, ¿no? Y entonces empiezan a hacer preguntas sobre sus órganos genitales, ¿de acuerdo? Sobre los genitales, empiezan a hacer preguntas sobre, ¿y yo cómo nací? ¿Cómo me entré aquí dentro de la...? Yo creo que respuestas sencillas, acordes a la edad de los niños, es la tarea de los padres. Oye, pues cuando son pequeñitos y preguntan esto de cómo yo de dónde vengo. ¿Hay que recurrir a lo de la cigüeña? No, yo es que creo que, vamos, los niños no son tontos, ¿no? Y lo de la historia de la cigüeña, ¿no? Es que yo creo que hay que decirles la verdad, pero también acorde a la edad. Es decir, no le vas a decir a un niño de 2 años, pues papá a través del pene introduce... Claro, con otro vocabulario. O sea, exactamente, dice, oye, con 2 años o cuando son pequeños, con lo de la semilla, ¿de acuerdo? Pues papá y mamá ponen una semilla dentro, y eso va creciendo dentro de él. Entonces, ¿y cómo comen? El cordón umbilical. ¿Y cómo nace? Pues cuando llega el momento, mamá y papá van al hospital para que enfermeras y médicos ayuden a que nazca el niño. Y cuando empiezan a hacer ya preguntas más de ¿y por qué tengo, cuando dicen ellos, pito, ¿no? Que esto también es importante, es educación sexual también hablar con propiedad, no utilizar, porque a veces utilizamos como palabras así, como si nos diera vergüenza decir pene o decir vulva, ¿no? Es decir, que
por lo cierto es como se llaman, ¿no? Los órganos sexuales. Sí, no cabe duda. Hay que utilizar, digo, eso, digamos, esos nombres y darle, ya digo, explicaciones conforme los niños van siendo pequeños, acordes a su edad. Cuando van siendo más mayorcitos, si los niños en el colegio estudian, ¿de acuerdo? Sí. Y saben lo de la fecundación, lo del espermatozoide, los óvulos, lo saben estupendamente. Mejor que nosotros. Pero es que eso no da problema, ¿de acuerdo? El problema es que alguien tiene que hablar con los hijos para que vean lo importante que es el afecto, el cuidado, el respeto, claro, ¿de acuerdo? En la vida sexual. Claro. Y en estas edades yo creo que es lo más que hay que insistirle a las familias un poco, ¿no? El que presenten, el que hagan presentar a sus hijos la actividad sexual ligada al afecto y al respeto, al cariño, es decir, tú no la harías, ¿de acuerdo? Esto, tú no abusarías de alguien, claro, no te aprovecharías de alguien. Y en esto es importante además, oye, para el tema también de los móviles, las fotos, sí. Eso hay que decir a los hijos, ¿de acuerdo? Hay que prepararles para ello. Y también incluso que sepan identificar situaciones de abuso que se pueden dar. Totalmente, y esto hay que empezar desde pequeñitos, ¿eh? Y es verdad que cuando hablamos con nuestros niños, el niño empieza a decir, a veces los niños sienten curiosidad y ya de pequeños se tocan, ¿no? Y se tocan fundamentalmente porque da gustirrinín. Sí, porque es algo natural. De acuerdo, pero, y la reacción del cuerpo es placentera, es agradable. Sí. Entonces, ante ese tipo, cuando los niños se tocan tal, lo único que hay que decirles, yo creo que son dos cosas. Una, hacerles ver que eso es normal, tocarse, pero que eso es del área privada, eso hay que hacerlo cuando no te vea nadie. Claro. Y en segundo lugar, tú eres el único que toca. Cada uno se toca lo suyo. Claro, cada uno se toca, efectivamente. Es decir, y sobre todo por la cuestión de los mayores, y hacerles ver ahí cuando son pequeños, la información esa de ahí no puedes dejar que te toque ningún adulto. Claro. Si te toca algún adulto, tú solo tienes que decir a mamá o papá, porque así nosotros te ayudaremos. Sí, me parece importantísimo. Es que esto ya os digo que muchas veces son tonterinas, pero tonterinas que pueden salvar a nuestros hijos de situaciones desagradables. Sí, así es, Carlos. Y bueno, y también interesante pues que sepan respetar al sexo opuesto, bueno, al mismo sexo, de cara a cuando empiecen a tener relaciones. Efectivamente, yo creo que la parte esta del respeto, mira, nuestros hijos adolescentes, en cuanto ya pasan de la pubertad, ¿no? Es decir, hormonalmente, de acuerdo, están como los adultos, es decir, pues tienen un cuerpo, de acuerdo, un cuerpo que se activa sexualmente, tanto chicos como chicas. Entonces, es importante que ellos, es decir, entiendan que eso es, digamos, que es normal, pero que de alguna manera nosotros como padres les hagamos ver que a veces los jóvenes se centran mucho en el coito, ¿no? Es decir, es como si fuera de relaciones sexuales, ¿no? Completas, esa es. Entonces, los padres tenemos que, ya digo, o si queremos miramos para otro lado, ¿de acuerdo? O afrontamos la verdad, ¿no? Es decir, de qué es lo que se puede encontrar nuestros hijos y hacerles ver que desde una mirada, digamos así, hasta el coito, hay muchas conductas, ¿de acuerdo? Es como una escalera, ¿de acuerdo? Muchos peldaños por los que pasar. Y está bien ir pasando poco a poco. Y hacerles ver la importancia que tiene el no. El no, ¿de acuerdo? Y luego que no se demuestre el amor, porque muchos de nuestros adolescentes también, de alguna manera, comparan o creen que están enamorados, que yo no digo que no estén enamorados, valga Dios, pero lo que están muchas veces es que están de hormonas hasta aquí, arriba. ¿Vale? Y entonces eso confunde. Y a veces piensan que el amor hay que demostrarlo, si tú estás enamorado de alguien, como hay que dar pruebas de amor, ¿no? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Uno no se quita la ropa ni manda fotos para pruebas de amor. Claro. ¿Vale? Oye, qué interesante, Carlos. Muy interesante. Y yo creo que esas cosas las tienen que decir los padres, hija mía, y además entenderlo, es decir, que no es que tengamos unos hijos depravados, no. Es que son hijos que sus hormonas les hacen que se pongan, digamos así, excitados. Y entonces... sí, pero que es bueno hablar con ellos, nos van a entender y se van a sentir también comprendidos, ¿no? Y yo creo que por lo menos es darles una oportunidad para que puedan, de acuerdo, en un momento determinado. Yo creo que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, no los educamos para que no se equivoquen, los educamos para que si en algún momento se equivocan o tienen alguna dificultad,
puedan recurrir a nosotros para que les podamos echar la mano. Porque eso es la parte importante, yo creo, de la educación, ¿no? Es decir, es saber reconocer un error y ponerle solución. Efectivamente, y entonces que puedan acudir a ti, ¿de acuerdo? Cuando tengan y les podamos ayudar, porque es que a veces se pasan situaciones que son muy desagradables y que tienen una afectación importante en el desarrollo de la identidad de una persona, que a veces, de acuerdo, con unas palabras podíamos darle una buena respuesta. Sí, podíamos haberlo evitado, ¿verdad? Carlos, muchísimas gracias, como siempre, que hayas estado en Plaza Alta. A vosotros, hasta otro día. Este viernes vamos a hablar también de la alimentación saludable y en concreto de ese gran enemigo de prácticamente todas las dietas, que es el azúcar. Lo hacemos con una nutricionista de Badajoz que se llama Belén Pagador. Belén, bienvenida. Buenas, gracias. Muy buenos días. Bueno, el azúcar casi que enemigo de todas las dietas, ¿no? ¿Qué ocurre con el azúcar? ¿Es imprescindible que lo incluyamos en nuestra alimentación, Belén? Pues, a ver, es verdad que hoy en día mucha gente pues le tiene mucho miedo al azúcar, y hay mucha gente además que abusa sobre el azúcar. El azúcar no es fundamental consumirla, o sea, es decir, que se confunden además muchas personas con que el azúcar es lo que nos aporta la mayor parte de energía, pero no es el azúcar, sino es la glucosa la que nos aporta esa energía necesaria para vivir. Y esa glucosa la adquirimos a través de las legumbres, de la fruta, de la verdura, de otros alimentos que además nos van a aportar fibra, vitaminas y minerales que son mucho más importantes y que sí que son fundamentales para nuestra salud. O sea, ¿podríamos omitir totalmente el azúcar de nuestra alimentación? No es necesario, es decir, esa frase de tienes que tomar algo porque si no te vas a marear. Sí, no es necesario. O sea, el azúcar podríamos consumir cero azúcar añadida en nuestra alimentación. Sí que es verdad que la Organización Mundial de la Salud pone un límite de 25 gramos diarios para adultos si consumiéramos azúcar, o para los niños 15 gramos de azúcar diario para niños, pero no es necesario tomarlo. O sea, este azúcar añadido a los alimentos no tenemos por qué consumirlo. Y sobre todo pues consumir el azúcar de las frutas, de las verduras, como bien decías. Sí. Claro, ¿y qué ocurre con el azúcar añadido? ¿Solamente está en la bollería y en los zumos o también en otros productos? Sí, el azúcar no solamente está añadido a la bollería industrial, sino que hoy en día consumimos muchísimos alimentos que contienen azúcar añadido. Es decir, por ejemplo, el ketchup, mayonesa, fiambres de pechugas de pavo, de jamón cocido. Lo ideal sería fijarnos en los ingredientes de este tipo de alimentos, de cualquier alimento, y en el ingrediente, en el etiquetado, en la parte de ingredientes, mirar qué ingredientes tienen añadidos, y si tienen azúcar, pues intentar no consumirlo o irnos a otro mismo tipo de alimentos que no lleven azúcar añadido. Claro, ¿y cuál sería el azúcar bueno? El azúcar bueno, o sea, no hay ningún azúcar que podamos consumir libremente, o sea, es decir, que no hay ningún azúcar como el azúcar moreno, la panela, el sirope de ágave, que hay mucha gente que toma este tipo de azúcar pensándose que es mucho mejor que el azúcar blanco. Eso no es cierto, al fin y al cabo es azúcar, cualquiera de ellos es azúcar, nos van a aportar las mismas calorías, y además que sí que es verdad que la panela está menos refinada que el azúcar blanco, pero el aporte de vitaminas, minerales que nos puede aportar es ínfimo, es muy pequeñito, o sea, tendríamos que tomar mucha cantidad de panela para beneficiarnos de esa parte. Claro. Lo que sí hacemos mucho es lo de recurrir a los edulcorantes, ¿no? Que no siempre son buenos tampoco. Sí, los edulcorantes es un producto muy químico, muy artificial, nos puede dar alteración en nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, nos puede dar gases, hinchazón, y además si queremos disminuir un poquito la cantidad de azúcar, claro, pues al final si estamos tomando edulcorante, nuestro paladar va a seguir acostumbrándose a este sabor dulce. Claro. Entonces, claro, si queremos reducir un poquito la cantidad de azúcar, pues no podemos tirar de edulcorante tampoco.
Además que es que el edulcorante eso tampoco es beneficioso para nuestra salud. Sería recomendable a lo mejor tomar un poquitín de azúcar a abusar de los edulcorantes, porque además los edulcorantes, claro, al pensar que a mi café le pongo un sobrecito de edulcorante, ahora esto no tiene calorías y entonces me como un bollo. Claro. Entonces, claro, hay mucha gente que al final hace algo así, pero no deberíamos de consumir edulcorantes ni abusar de ellos. Bueno, hay algunos que son menos nocivos, ¿no? Como el eritritol o... Eso sí. Sí, bueno, también esa parte de los edulcorantes sí que es verdad que la stevia, por ejemplo, sí que es verdad que es menos nociva, pero la stevia, si tú te fijas en los ingredientes, seguramente tenga un 0,1% de stevia. Deberíamos de encontrar una stevia, que es una hoja, pues por lo menos al 98% de stevia, porque si no, al final estaríamos otra vez encontrándonos con un producto en el que nos están engañando, que no es stevia realmente. Engañoso. Bueno, ¿y qué me dices, Belén, pues de esas personas que se obsesionan un poco también con el azúcar y sobre todo con los niños, ¿no? Y que dicen, no, 0 azúcar para los niños. ¿Qué pasa con este tema? ¿Por qué llegamos a obsesionarnos con el azúcar? Claro, porque el azúcar tiene una muy mala fama. Y es verdad que es que el azúcar, o sea, si lo consumimos de manera excesiva, pues claro, pues nos va a producir caries, irritabilidad, hiperactividad. Para los niños, un consumo alto de azúcar pues puede producir eso, insomnio, hiperactividad, te puede producir retención de líquidos. Entonces hay muchas madres que sí que es verdad que están un poco obsesionadas con eso, no es obsesión, porque parece que el no tomar azúcar es como, estás a dieta, estás loca. No es eso, simplemente que puedes llevar una alimentación saludable y prescindir del azúcar totalmente. Sí, que generar buenos hábitos desde la infancia, ¿no? Sí, sí, porque además como estamos tan acostumbrados desde muy pequeñitos a consumir tanta azúcar, la leche de los bebés, todo eso al final, todos los cereales de los bebés, todo llevan muchísimo azúcar. Entonces al final, claro, pues si nos vamos acostumbrando a consumir tanta azúcar, pues al final en un futuro, quien de pequeñito toma bastante cantidad, en un futuro generalmente el paladar le va a ir pidiendo más azúcar, porque tu cuerpo se acostumbra a tomar mucho azúcar. Hablábamos de esas personas, bueno, pues que defienden 0 azúcar, pero ¿y qué pasa con las otras personas que están enganchadísimas al azúcar? ¿Cómo conseguir solucionar eso? Sí, pues la verdad que hay muchas personas, sobre todo las mujeres, que tienen problemas a la hora de desengancharse del azúcar. O sea, estas personas que intentan eliminar el azúcar de su alimentación, claro, cuando tú consumes alimentos ricos en azúcares, el azúcar te da un subidón de dopamina que lo que te va a generar es bienestar, pero ese bienestar es artificial, o sea, eso no es momentáneo y enseguida te va a dar otro bajón. ¿Qué pasa? Que en ese bajón, claro, el cuerpo te vuelve a pedir más azúcar, entonces estos subidones y bajones de azúcar pues no es bueno para nuestro organismo. Además le va a producir pues eso, pues irritabilidad, te crea mucha ansiedad. Entonces, claro, al final lo que debemos de intentar es limitar y reducir el consumo de azúcar, porque esa felicidad que te genera estos tipos de alimentos, pues claro, al final te crea, cuando ya lo has tomado, te crea mucha intranquilidad, porque te crea mucho cargo de conciencia, al final, porque quieres intentar dejar de comer esto, pero no eres capaz. Claro. Además que crea adicción, ¿verdad? Que siempre se ha dicho también, que es que estás acostumbrado a lo mejor a tomar algo dulce en la merienda con el café y cuesta muchísimo dejar de hacerlo. Cuesta mucho dejar de hacerlo, pero se consigue. Se consigue y es verdad que yo lo veo mucho en consulta. Intentamos pues tomar tomar alimentos que te puedan dar pues ese sabor dulce. Por ejemplo, en los yogures, el yogur natural, le podemos añadir un poquito de vainilla en polvo, o la vaina de vainilla, quitarle las semillas y añadírselas al yogur, la canela, el cacao, todos estos tipos así de alimentos que podemos incluir en ciertos alimentos para endulzarnos. La fruta quizás, ¿no? La fruta también, la fruta después de comer se puede tomar perfectamente y además nos va a dar saciedad y también nos va a dar a lo mejor esa apetencia de dulce, por ejemplo un mango, piña, la mandarina ahora que es buena época, pues todo eso se puede
se puede consumir y nos va a aportar también un sabor así dulce. O sea, después de las comidas podría comerse piña, mango, mandarina... Sí, kiwi, un plátano. La gente le tiene mucho miedo Sí. al plátano porque tiene mucho azúcar. Sí, sí, sí. A ver, si te tomas 20 plátanos al día, pues, Claro. Pues al final pues sí que te puede, no hay que abusar, sí que Claro. te puede hacer, amor, subir de peso o subir el azúcar, ¿no? Pero si te comes un plátano, un puñado grande de frutos secos, un bollo, etcétera, etcétera, pues al final no va a ser el plátano el que te haga engordar. Claro. ¿Sabes? Que ahí, claro, y además el plátano es muy bueno, tiene mucho potasio, que también ayuda a eliminar líquidos. Y, hombre, pues sí que es verdad que se puede consumir fruta después de comer, Sí. que eso te va a ayudar a saciarte y a terminar una comida con un buen alimento. Sí, sí, pero todo en su justa medida. Claro, todo en su justa medida, al final es eso. Bueno, y que podemos sobrevivir sin el azúcar, ¿no? Sí, totalmente. No hace falta que tomemos azúcar, que tomemos tanta cantidad, y sobre todo para los niños que claro, hay muchos que al final en la comida rápida, el típico batido con un bollo, Sí. con cualquier Galletas. galleta, y es verdad que hoy en día sí que en los supermercados podemos encontrar otro tipo de alimentos si nos fijamos en los ingredientes y Claro. que no lleven azúcar añadido. Claro, que es echarle un poquito de tiempo, ¿verdad? Y tener paciencia Sí. para poder escoger lo que es mejor Sí, para sí, nosotros. sí. Bueno, pues Belén, muchísimas gracias por estos consejos que Nada. nos has dado de nutrición y un placer que hayas estado aquí y haberte conocido. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Gracias. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace Es mío, mucho que me es tuyo. gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Bueno, pues nosotros nos despedimos ya y lo vamos a hacer con un montaje que ha realizado nuestro compañero David Guilherme sobre la obra de Adrián Rolo, donde la pintura respira, que pueden ustedes ver en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz hasta el próximo 10 de diciembre. Agradecer, como todas las semanas, la colaboración de Elías Guerrero por la peluquería y también al vestuario y complementos hoy, estos complementos tan ideales que llevo en el programa de este viernes, a Lidia Fournier. Nada más a ustedes agradecerles que nos hayan elegido, como siempre, y que pasen un buen fin de semana.